¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar una persona para vengarse de la mujer que le robó a su marido y destruyó por completo su familia? Jason es una devota ama de casa que, pese a ser una profesionista, dejó su carrera de lado para dedicarse 100% a su familia. Tenía una vida que parecía ser perfecta, hasta que un día su marido le pide el divorcio. Resulta que le había estado engañando desde hace mucho tiempo, con una joven pasante del estudio jurídico donde trabajaba. Ella, a pesar de todo, intentó negarse a que su matrimonio llegue a su fin, pero su esposo ya estaba decidido. Días después, ella por fin lo acepta, pero su esposo ya no estaba muy seguro, porque resulta que su amante ya no lo amaba tanto como decía. Él le pide el dinero que ingenuamente había puesto a su nombre, pero ella le dice que no tiene ese dinero y que considere no divorciarse de su esposa. Resulta que dicho dinero era su liquidación y además un soborno que había conseguido, y cuando hacen una auditoría, la señorita Shin Yu-hee decide salvar su pellejo y denuncia al abogado Gan por violación. Él se vuelve loco, porque todo este tiempo había sido ella quien inició su relación. Después se encuentra con la esposa del abogado y le dice que él abusó de ella, por lo que Jason llama a su ex esposo para decirle que es un hombre despreciable y que con mucho gusto firmará los papeles del divorcio. Luego el abogado se pone a beber intentando encontrar una salida a su terrible situación, pero al final llama a su esposa y le dice que encontró la forma de acabar con todos sus problemas. Le pide disculpas y le dice que él nunca hizo nada de lo que ella lo acusa, por lo que se despide de ella y de su hija y sube a lo alto del edificio. Cuando ella llega ya era demasiado tarde, su ex esposo se había quitado la vida. Ahora conocemos a Lee Hwan-yu, un exitoso empresario en el mundo de los videojuegos y la próxima víctima de Shin Yu-hee. Resulta que ella pertenecía a la mejor agencia de citas llamada Rex, donde solo personas ricas podían formar parte. Luego vemos cómo Jason intentaba seguir con su vida, buscó un trabajo en la universidad y ahí se encontró con su exnovio. Al verlo, ella intentaba evitarlo, pero él le dice que le gustaría volver a verla. Después vemos cómo el profesor de la universidad que pretendía darle el empleo tenía otras intenciones con ella. Mientras tanto, la dueña de Rex estaba casada con el padre del profesor Cha, que es el exnovio de Jason, y es un hombre bastante adinerado, el cual exige a su hijo que se case pronto para poder conocer a sus nietos. Al día siguiente, la señora Che se reúne con Hyun-yu, le dice que para ser un hombre aún más exitoso debería casarse, ya que el matrimonio no es otra cosa que una estrategia de marketing que hará que sus inversionistas confíen más en él. Más tarde, Jason va a Rex porque su madre la había inscrito sin su permiso, así que quería un reembolso. Pero al ver a Shin Yu-hee, una rabia invade su cuerpo. Pero después de tomar una taza de té se calma y le pregunta a su agente por la mujer que acaba de salir. Ella le dice que es una chica muy atrevida, que busca salir con el mejor candidato de la agencia. Al salir, ella la espera afuera para advertirle que no se mete en su camino. Pero Jason le dice que le dirá al mundo la clase de mujer que es. Después vemos cómo ambas se habían empezado a interesar la una por la otra. Luego vemos cómo la directora Che estaba buscando la mejor candidata para Hyun-jun y debido a la familia humilde que tenía Shin Yu-hee fue descartada. Por lo que molesta, llama a su agente y le dice que agende una reunión con la directora. Al día siguiente, la directora Che tenía una conferencia para mujeres divorciadas y Jason decide asistir. Ahí dice que el divorcio es una oportunidad para encontrar una pareja exitosa que esté a su nivel. Y al terminar le pide un consejo a la directora Che. Le dice que hay una persona a la que quiere ver perder, pero no sabe cómo hacerlo. La directora le contesta que debe convertirse en su mayor amenaza, para así poder vencerla. Luego llega Shin Yu-hee y quería hablar con ella, pero la directora Che le dice que no tiene tiempo para atenderla. Entonces vuelve a amenazar a Jason y le dice que recuerde cuál es su lugar. Ahora vemos cómo el profesor decide volver a la casa de su padre para recuperar lo que es suyo, porque ese fue el último deseo de su madre antes de morir. Pero la directora Che no parecía estar muy contenta con esa idea. Al día siguiente el profesor llama a Jason para decirle que tenía un trabajo para ella,
Pero resulta que el trabajo era para Shin Yu-hee porque se sentía mal que su marido la haya dejado sin un solo centavo y quería ayudarla a salir adelante. Pero Hae-sun le dice que debería preocuparse más por lo que su futura familia piense, porque ella se encargará de contarle qué clase de mujer es a cualquier hombre que se fije en ella. Luego Shin Yu-hee decide jugar sus cartas y le dice a la directora Che que es la hija del futuro presidente del país, así que quiere casarse con el miembro más rico de su agencia, por lo que la directora decide armar una fiesta de máscaras, para que todos tengan la libertad de conocerse y elegir a la pareja que más les guste en completo anonimato. Luego vemos cómo la hija de Hae-sun se había enterado que la mujer responsable por la muerte de su padre es la que le había conseguido el empleo a su madre. Esto hace que se decepcione de ella y al día siguiente va a buscarle a su trabajo para advertirle que no se meta con su madre, pero Shin Yu-hee la interrumpe y le dice que su padre no era más que un violador. Luego llama a Hae-sun y le dice que cuide mejor a su hija. Ella se preocupa mucho y empieza a buscarla por todos lados, pero resulta que estaba en la comisaría. Esto en vez de asustarla hace que Hae-sun sienta más rabia y su deseo de venganza se hace cada vez más fuerte. Así que cuando le invitan a la fiesta no duda ni un segundo en aceptar, porque quería revelarle a todos los miembros qué clase de mujer era Shin Yu-hee. El día de la fiesta Hae-sun, pese a no ser miembro de alto nivel, igual fue invitada, porque la directora Che había decidido ayudarla sobre todo para mantener a raya a Shin Yu-hee, ya que tenía otra candidata en mente para emparejarlo con Hyun-jun, el miembro VIP de mayor nivel de su agencia. Durante la fiesta, muchos miembros se habían enterado que uno de los hombres más ricos de Corea sería el invitado especial y tendría el seudónimo de Zeus. Pero la directora había previsto esto y cambió su nombre con su hijastro, el profesor Cha. Todo el mundo estaba detrás de él, incluso Shin Yu-hee, que lo sacó a bailar para enseñarle sus pasos prohibidos. Al terminar, Hae-sun le dice que debería mostrar más carne, como la diosa del amor Afrodita. Luego Hyun-jun intenta hablar con Shin Yu-hee porque era la mujer más atractiva de la fiesta, pero como ella pensaba que él era otro miembro común más, simplemente lo ignoraba e intentaba llamar la atención de Zeus. Cuando por fin logra tenerlo para ella sola, llega Hae-sun e interrumpe su conversación. Shin Yu-hee piensa que está celosa porque ella se quedó con el mejor candidato, pero Hae-sun le dice que en realidad no está interesado en él, sino en ella. Y cuando quería decirle quién es interrumpida por una pareja que estaba muy acaramelada. Luego vemos cómo Hae-sun, pese a no buscar atención masculina, logra impresionar a Hyun-jun y a Zeus, los dos mejores partidos de la noche. Esto hace que Shin Yu-hee y Song-woo se pongan celosas y vayan a recuperar su atención. Luego, para finalizar la fiesta, la directora Che decide que todos deben quitarse las máscaras y presentarse ante los demás participantes. Uno a uno van diciendo sus nombres y a qué se dedican. Cuando llega el turno de Hae-sun, quería decirle a todos quién era y qué había hecho Shin Yu-hee. Pero una pareja de repente empezó a pelear. Resulta que ya estaban casados y todos los miembros salieron corriendo, por lo que al final no pudo decir nada. Pero Shin Yu-hee se da cuenta de que Zeus no era el miembro VIP que estaba buscando, sino Hermes, el hombre que había rechazado. Al día siguiente, Hae-sun se reúne con la directora Che y le cuenta todo lo que hizo Shin Yu-hee a su familia y le dice que esa clase de mujeres no deberían casarse con un hombre de buena familia. Pero la directora Che le dice que si no tiene antecedentes penales, está libre de toda culpa. Además le da un consejo, le dice que debe ser más fuerte, tan fuerte que nadie la pueda parar. Que esa sería la mejor venganza, no seguirla a todos lados para arruinar sus posibles relaciones. Luego nos enteramos que Hyun-jun había escogido a Hae-sun para tener una cita con ella, pero la directora Che le dice que ella es madre soltera y además es viuda, así que no es una mujer que se encuentra a su nivel, por lo que mejor le recomienda a Shin Yu-hee. Él acepta y decide tener una cita con ella, pero alguien más había escogido a Hae-sun. Ella dice que no está interesada, pero su agente insiste y al final acepta. Cuando va a verlo resulta que era un hombre de mediana edad, que era muy amable con ella, pero al terminar la cita la lleva a un hotel y le dice que ya pagó por la cena
y es hora de que ella ponga de su parte. Jaeson se molesta y llama al profesor Cha para que vaya a ayudarla. Cuando llega, deciden tomarse un trago para relajarse. En eso empieza a contarle su historia, cómo sufrió de violencia cuando era niño, porque su padre golpeaba mucho a su madre, y en una de esas tantas peleas su hermano mayor, por defender a su madre, perdió la vida. Y en una de esas tantas peleas, su hermano mayor, por defender a su madre, perdió la vida. Es por eso que ya no aguantaba vivir con él, así que cuando fue mayor de edad, se fue del país. Jaeson le dice que debió contarle esto cuando eran novios y no irse sin siquiera despedirse. Pero en ese momento ve a Shin Yu-hee y se da cuenta de que ese era realmente su objetivo, buscar al candidato más rico de Rex. Luego vemos como Shin Yu-hee y Hyun-jun deciden seguir con su cita y suben a su cuarto de hotel para pasar una noche romántica juntos. Al día siguiente, Jaeson es informada de que ya no podrá seguir con su trabajo, porque Shin Yu-hee había decidido hacerla a un lado, pero no todo estaba perdido, porque la madre de Hyun-jun necesitaba un tutor para su nieto. Jaeson se ofrece voluntaria para hacerlo, porque quería conocer al hombre en el que estaba interesada su peor enemiga. Pero las cosas entre ellos no parecían estar tan bien, porque le había regalado un anillo. Todos pensarían que es un obsequio comprometedor, pero en realidad era una especie de pago por pasar la noche con él. Después de eso la empieza a evitar y trata de poner distancia entre ellos. Por otro lado, Jaeson había empezado a llevarse muy bien con el hijo de Hyun-jun. Es como si fueran madre e hijo, porque llegaron a entenderse muy bien. Después de su primera lección llegan Shin Yu-hee y Hyun-jun. Ella le dice que la tutora de su hijo estuvo en la fiesta enmascarada y además le dice que aceptó el trabajo para poder acercarse a él y seducirlo, ya que según ella tenía esa reputación. Al enterarse, Hyun-jun la confronta y le dice que le dará una oportunidad, pero ella le dice que nunca tuvo esas intenciones y que después del examen de su hijo dejará de trabajar ahí para demostrárselo. Al salir, Shin Yu-hee le intercepta y le dice que más le vale no meterse en su camino. Si arruina sus planes, su hija será la que pague las consecuencias. Al día siguiente, la directora Che le dice a Hyun-jun que no debería casarse en base a sus sentimientos, sino que debería escoger una mujer trofeo, alguien a quien pueda presumir con sus accionistas y sus empleados. Luego vemos como Shin Yu-hee usó sus contactos para trabajar en la empresa de Hyun-jun, para mantenerse más cerca de él, pero no sabía que la directora Che tenía otra candidata para ser la esposa perfecta, la profesora Yeon. Luego vemos como el hijo de Hyun-jun había aprobado sus exámenes. Jaeson estaba muy contenta por él, así que le dice que está muy orgullosa y luego se despide, tal y como había prometido. Esto hace que Jung-ho se moleste con su padre. Él intenta arreglar las cosas y le dice que conseguirá una mejor tutora, pero él le dice que ninguna otra maestra podría llegar a entenderlo como ella lo hizo, porque Jaeson es tan cálida como una madre. Al día siguiente, Jaeson se entera que Shin Yu-hee había puesto su departamento en subasta, esto gracias a los documentos que le había dado su ex esposo. Entonces va a verla, y ella piensa que va a rogarle para no quitarle su casa, pero Jaeson le dice que no importa lo que ella haga. Jamás se va a rendir, no parará hasta que todo el mundo sepa la clase de mujer que es. Pero no todo parece estar perdido, porque al salir Hyun-jun la llama para arreglar las cosas con ella, le dice que lamenta lo que hizo y espera que vuelva a darle clases a su hijo. Luego ambos van a dar un paseo y Jaeson le cuenta cómo fue su matrimonio que acabó mal, por culpa de una mala mujer, que llevó a su ex esposo a la muerte. Pero no le dice su nombre, quiere esperar a que su mayor enemiga esté feliz y cuando piense que ya ganó, la hará pagar por todo, para que su sufrimiento sea todavía más grande. Por otro lado, Shin Yu-hee confronta a la directora Che por haber organizado unas citas ciegas con otra mujer para Hyun-jun, pero la directora Che le dice que no habría hecho si ella no se hubiese entregado a él tan fácilmente, ya que sabe que Hyun-jun no está para nada interesado en ella, y la prueba de eso es el anillo que le compró, que en realidad era su pago por esa noche. Por otro lado, vemos como Hyun-jun le había comprado un carro nuevo a Jaeson, pero ella lo rechaza y le dice que con sus disculpas son más que suficientes. Más tarde vemos como Jung-ho se había ido a visitar a su madre,
pero al verlo con otro hombre prefirió irse sin decirle nada. Entonces Jaeson lo ve y decide llevarlo a casa. Cuando llega encuentra a su padre con Shin Yu-hee. Esto es muy incómodo para él, así que se encierra en su habitación. Al día siguiente Jaeson va a buscar ayuda de un hombre que también fue engañado por Shin Yu-hee, pero él se niega a ayudarla, porque piensa que ella podría arruinarlo todavía más. Por la noche, mientras empacaba sus cosas, llega a su peor enemiga y le dice delante de su hija que si suplica perdón podría quedarse un poco más en su casa, pero Jaeson se niega a hacerlo, y cuando todo parecía perdido llega el profesor Cha y le dice que no se preocupe, que él compró su departamento y que pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Al día siguiente Shin Yu-hee intentaba demostrarle a Hyun-jun que era una mujer capaz y que con su ayuda podría llegar todavía más lejos. Luego van a comer y le dice que le gustaría que ambos se enamoraran, pero si no es posible, quisiera que la considere como una candidata para ser su esposa trofeo, pero él simplemente evita responderle. Después, Hyun-jun tenía que asistir a una conferencia para ejecutivos, donde participa Jaeson. Al terminar, Shin Yu-hee también decide ir, y ambas se encuentran. Entonces Jaeson decide tomarla de brazos y entra a la sala donde estaban todos los miembros de Rex juntos. Ahí empiezan a hablar de la mujer que le arruinó la vida, y le pregunta a Shin Yu-hee qué pasaría si da el nombre de esa mujer, a lo que ella dice que podría demandarla por perjurio y darle de 2 a 5 años de cárcel. Así que mejor no dice nada. Luego de la conferencia habían organizado una cena con la madre de Hyun-jun y la profesora Yeon, pero él prefirió irse y llevar a Jaeson a su casa. Al día siguiente Jung-ho había logrado ser el primero de su clase, todo gracias a las clases de Jaeson, por lo que como recompensa deciden llevarla a su lugar especial. Y mientras están ahí, sus hijos empiezan a llevarse muy bien, como si fueran hermanos de verdad. Entonces Hyun-jun empieza a ver con otros ojos a Jaeson, como si pudiera volver a confiar en una mujer. Por la noche le vuelve a dar el auto que le había regalado, y esta vez Jung-ho insiste para que lo acepten. Luego vemos como la directora Che organiza una cita para el profesor Cha y Jaeson, ya que sabe que él todavía está enamorado de ella, y quiere usarla para darle celos a Hyun-jun y que se concentre más en la profesora Yeon. Al terminar su cita, el profesor Cha toma de la mano a Jaeson para dejarle claro a Hyun-jun sus intenciones, porque había notado que él ahora la ve con otros ojos. Al día siguiente, la ex esposa de Hyun-jun se entera que estaba interesado en la tutora de su hijo, así que va a advertirle que se detenga o le quitará la custodia de Jung-ho. Pero Hyun-jun le dice que no permitirá que eso pase, que aguantó todo porque es la madre de su hijo, pero no permitirá que insulte a Jaeson. Luego Hyun-jun y Jaeson van a beber para desahogarse. Al terminar, él le dice que si un día necesita ayuda no dude en pedírsela. Entonces Jaeson le dice que hay una forma en la que puede ayudarla. Organiza una fiesta con invitados muy especiales y con mucha influencia. Incluso el padre del profesor Cha estaba ahí, porque quería conocer a la mujer de la que su hijo se había enamorado. Pero cuando se entera que era madre soltera y estaba divorciada, se enoja mucho y no quiere saber nada más de ella. Pero la fiesta no era para eso, sino para desenmascarar a Shin Yu-hee delante de todo el mundo. Cuando lo hacen, ella seguía negando todo, pese a las pruebas que Jaeson había conseguido. En eso, un hombre que también fue estafado por Shin Yu-hee llega y dice toda la verdad, que fue ella la que sedujo al ex marido de Jaeson para que sea el chivo expiatorio de todo. Entonces llega la policía y la llevan detenida. Por fin la venganza de Jaeson se había completado, pero lejos de sentirse bien, se sentía insatisfecha, porque ahora se sentía vacía. Pero al día siguiente vemos como Shin Yu-hee había quedado libre, gracias a la ayuda del congresista que en realidad era su padre. Luego la madre de Hyun-jun se entera que Jaeson es parte de Rex y piensa que fue a darle clases a su nieto porque quería seducir a su hijo, así que le da dinero para que se mantenga lejos de su familia. Ella le dice que nunca ha pensado en volver a casarse y no cree tener esas intenciones en un futuro. Más tarde Shin Yu-hee la llama a las oficinas de Rex para decirle que no importa lo que haga, nunca podrá ganarle, pero ella le dice que eso está por verse.
Por la noche, Hyun-jun le pide perdón por lo que dijo su madre y quiere que vuelva a darle clases a su hijo, pero ella le dice que ya no quiere depender emocionalmente de un hombre. Al día siguiente, Shin Yu-hee amenaza a su padre para que obligue a Hyun-jun a ponerse de rodillas ante ella, si no, nunca podrá ser presidente. Luego empieza a mover sus piezas, secuestra al hombre que la acusó. También le dice al socio de Hyun-jun que debe traicionarlo y quedarse con su compañía. También quiere unir fuerzas con la ex esposa de Hyun-jun, pero ella no está muy convencida. Luego vemos cómo el padre del profesor Cha se negaba rotundamente a que su único hijo se case con una mujer divorciada, y le dice que si se casa con alguien más le dará todo lo que tiene. Luego la directora Che le dice que puede hacer que se case con ella, pero a cambio quiere que renuncie a toda su herencia. Al día siguiente, el terrible plan de Shin Yu-hee había dado inicio. Un hombre aparece muerto en el río, y su testamento dice que todo fue culpa de Hyun-jun. La prensa hace todo un escándalo de esto. Esto hace que sus accionistas quieran destituirlo, y quieren poner a su socio a la cabeza de su empresa. Entonces va a ver al congresista para que use sus influencias para salvarlo. Él acepta siempre y cuando se case con Shin Yu-hee. Esto lo desanima mucho y se siente acorralado. En eso, Shin Yu-hee, para demostrarle que ella es la mejor opción, revela quién está detrás de todo esto, y le dice que es su ex esposa y su ex mejor amigo. Y por coincidencia los encuentra a los dos en la misma habitación. Luego vemos cómo su madre quería emparejarlo con la profesora Yeon, pero él no estaba de humor para eso. Por la noche, Shin Yu-hee aún no había terminado con su venganza, así que acecha a Min-ji, y cuando estaba por volver a casa sufre un terrible accidente. Los médicos hacen todo lo posible, pero le dicen que si no despierta en unos días es posible que quede en coma durante mucho tiempo. Luego llega la directora Che y le muestra unas fotos donde se ve a Shin Yu-hee hablar con el chofer que atropelló a su hija. Luego Hyun-jun se entera del accidente y va a verla. Ahí descubre las fotos y se da cuenta de que la culpable de todo es Shin Yu-hee. Luego la mano derecha del congresista y también la madre de la profesora Yeon llama a Jae-sun para decirle que tiene toda la información necesaria para acabar con Shin Yu-hee, pero a cambio quiere que se aleje por completo de Hyun-jun para que su hija pueda casarse con él. Más tarde Hyun-jun va a la oficina de Shin Yu-hee para decirle que ya lo sabe todo y que no piensa casarse con ella. Es más, la hará pagar por todo lo que hizo. Entonces llama al congresista para decirle que su mano derecha está conspirando contra ella. Además le advierte que si esto se hace público, el único perjudicado será él. Luego vemos que afortunadamente Min-ji logra despertar y Hyun-jun está muy contento por eso. Además le dice a Jae-sun que le ayudará a acabar con Shin Yu-hee. Por la noche ella no podía quedarse tranquila, así que de nuevo amenaza al congresista para que le ayude, si no arruinará su carrera política. Entonces el congresista decide mover sus influencias para presionar a Hyun-jun, por lo que inician una auditoría. En eso Jae-sun llama a la directora Che para decirle que se casará con el profesor Cha si le ayuda a destruir a Shin Yu-hee. Ella acepta, ya que de esta forma toda su fortuna será solo para ella. Más tarde descubre que ella es la hija del congresista. Es por eso que constantemente le estaba ayudando. Así que el día siguiente va a verlo para decirle que ya sabe toda la verdad y le dice que entregue a su hija, o si no, ella misma lo destruirá. Él decide hacer como si no supiera nada, pero al salir ve a Shin Yu-hee y le dice que ya lo sabe todo y que no tiene problemas en destruirlos a ambos. Luego va a hablar con la directora Che. Ella le dice que no debería pelear sin saber si puede ganar, ya que el congresista tiene mucho poder y no cree que ella pueda salir victoriosa. Pero Jae-sun aún así quiere luchar, por lo que le aconseja que debe ser rápida y letal si quiere tener una oportunidad de vencer. No les debe dar tiempo ni siquiera de reaccionar. Por la noche la directora Che va a hablar con su esposo, porque quería dejarle todos sus bienes a su hijo y no pensaba dejarle nada a ella. Es ahí cuando saca las garras y le dice que lo aguantó durante 15 años solo por su dinero. Esto altera mucho a su esposo y sufre un infarto. Luego por fin llegó la hora de Jae-sun. Había enviado toda la evidencia a un noticiero, pero los secuaces del congresista la secuestran para deshacerse de ella de una vez por todas. Shin Yu-hee piensa que por fin ganó la guerra. Además, Hyun-jun la invita a una conferencia de prensa
donde hará público su compromiso. Ella piensa que por fin logró lo que tanto quería, que por fin tendrá al esposo y el matrimonio perfecto, pero las cosas no eran así. Todo estaba planeado para desenmascararla, junto con su padre. Al darse cuenta queda aterrada y está muy enojada, pero ya no podía hacer nada, porque la prensa tenía toda la evidencia. Ya no había forma de que salga impune esta vez. La carrera del congresista estaba acabada. Luego vemos cómo llega la mano del congresista a decirle que todo se acabó, que su carrera política está arruinada y que no hay forma de salvarse. Pero en eso llega Jason y le dice que se lo advirtió, que debió ponerle un alto a su hija y no encubrirla. Luego es arrestado y llevado a prisión. Tiempo después Jason va a visitar a Shin Yu-hee para preguntarle si se arrepiente de lo que hizo. Ella le dice que no, y más bien le da las gracias por destruir al hombre que la abandonó cuando era niña. Además le dice que este no es el fin, sino el inicio de la tercera ronda. Luego vemos como el profesor Cha y Jason se iban a casar, pero al verla sabe que eso no sería lo correcto, por lo que había llamado a Hyun-jun para que se case con Jason, ya que sabía que ellos dos se amaban. Y es así como termina este drama, con el profesor Cha con mucho dinero y los malos en la cárcel. Y Jason y Hyun-jun por fin habían logrado seguir con sus vidas. Pero en la escena postcrédito vemos cómo llega un nuevo miembro Rex, un joven muy guapo, y le dice a la directora Che que debería actualizarse y ponerse la moda. Esto podría significar una segunda temporada, o no sé qué piensan ustedes, los leo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video hasta el final, nos vemos en el próximo resumen.